Bien, vamos a el tema que sin duda está marcando la agenda con esta resolución finalmente de la justicia histórica, el primer y único magnicidio que hasta ahora conocemos en nuestra historia, con la muerte de Eduardo Frei Montalva, durante 16 años investigada hasta la resolución del juez Madrid, que el día de hoy entonces se da a conocer. Hay varias reacciones que se han ido suscitando en cadena después de conocerse esta noticia. Estamos pendientes también a que debería hablar, por ejemplo, su hijo, expresidente también, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Desde muy temprano y tal vez una de las primeras que encendía las alarmas con este posible magnicidio fue justamente su hija, senadora en ese momento, Carmen Frei, que es una de las primeras que habla y va reuniendo datos, además, que empiezan a dar cuenta de que aquí no se trató de una complicación médica y que esto en realidad incluso llegó a preocupar al propio Frei Montalva cuando estaba internado, diciendo: yo no voy a salir vivo de aquí, con sospechas de que algo no iba bien. Finalmente se ha demorado 16 años para poder tener hoy día un panorama más claro y un panorama súper sombrío. Llegar a pensar que esto se haya fraguado así... Sí. Ojo que son 16 aproximadamente años de investigación del caso Frei como homicidio, pero son 37 desde que se cometió el hecho, digamos. Esto es del año 82. El 82 murió 82. En estas fechas más o menos, en enero. 22 de enero. Y claro, en esa época era impensable que se pudiera realizar un acto de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque los actos que cometía la dictadura eran para precisamente causar terror, impactar a la opinión pública, no solamente nacional. Recordemos que estuvo el caso Prat en Argentina, bombazo. Claro. Orlando Letelier, ni más ni menos en la capital de Estados Unidos, en Washington, en el 76. En el mismo mes, o sea, en el mismo verano del 82, muere Frei Montalva. Nadie ni se le pasó por la cabeza esto, de más allá de alguna especulación en ese minuto. Pero después vino el crimen de Tucapel Jiménez. Entonces había dos maneras de actuar de la dictadura, y estos antecedentes ya con más concreción se fueron conociendo bastante tarde. Recordamos que en el 2000 aparecieron estos antecedentes en los archivos ahí de la clínica de la Universidad Católica, con una especie de autopsia que no era tal, digamos que era un examen tanatológico, caratulado como NN, y resulta que eran los exámenes, entre comillas, que se le habían practicado por parte de dos patólogos de esa institución, de la Católica, al expresidente. Ya vamos a entrar en detalle, vamos con el fallo, quiénes son los condenados para partir, y luego vamos desmenuzando un poco este caso, porque todo lo que se diga en relación a la muerte del expresidente Eduardo Frei tiene características de novela policial, y todavía quedan cosas bien oscuras. Está la participación, por supuesto, del actual subsecretario de Salud, de redes del actual gobierno, de redes asistenciales, Luis Castillo. Se menciona acá en el fallo. Vamos a ver en qué calidad. Se lo preguntamos a Fran Carvajal, que ha seguido también por año de este caso. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, Gerson, es un fallo claramente histórico, no solo por su importancia, su larga duración, sino que también por lo inédito. Es primera vez en Chile en que la justicia ha sentenciado por el homicidio de una ex máxima autoridad del país. La muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva ocurrió el 22 de enero de 1982 en la clínica Santa María. El agravamiento de su salud tras una cirugía de rutina por una hernia al hiato terminó con la vida del expresidente tras una serie de complicaciones. El exmandatario de 71 años cayó en shock séptico, que luego fue tratado con el medicamento Transfer Factor, destinado a fortalecer el sistema inmunológico. Sin embargo, la investigación ha establecido que se utilizó de forma irresponsable, ya que este no estaba aprobado por el FDA de Estados Unidos y habría provocado el efecto contrario, es decir, la supresión del sistema inmunológico. 20 años después de aquello, por primera vez, la entonces senadora e hija del expresidente, Carmen Frei, expuso en el Senado los primeros antecedentes que daban cuenta de un posible asesinato. Y tras 17 años de investigación,
Hoy el ministro Alejandro Madrid comunicó su convicción sobre el crimen y sentenció a 6 personas involucradas en lo que se ha catalogado como un homicidio simple, es decir, sin premeditación ni alevosía. La condena más alta la tendrá que cumplir el médico Patricio Silva Garín, con 10 años de presidio efectivo. Lo siguen los ex agentes de la CNI Raúl Lillo Gutiérrez y Luis Becerra Arancibia, este último ex chofer del expresidente, quienes tendrán que cumplir 7 años de cárcel. El ministro Madrid también sancionó al médico Pedro Valdivia Soto con la pena efectiva de 5 años de cárcel en calidad de cómplice, y a los tanatólogos Elmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardier, quienes cumplirán 3 años de presidio en calidad de encubridores, eso sí, con el beneficio de la remisión condicional, es decir, la libertad. Escuchemos de esta forma entonces la explicación de esta resolución en voz del ministro con dedicación exclusiva al caso Frey, Alejandro Madrid. Ahí se justifica la existencia de un delito de homicidio, no con las características que algunos han pretendido, asesinato, homicidio calificado, utilizando veneno o una premeditación, cosa que no se acreditó, no fue posible acreditar en el curso de la investigación. Hubo determinadas circunstancias que están explicitadas en cuanto a seguimientos al expresidente, intercepciones telefónicas de que fue víctima, la participación política que tenía en ese tiempo en unión con dirigentes gremiales. Evidentemente todo eso produjo una serie de circunstancias que lamentablemente concluyeron el desenlace que todos sabemos. Sí, vamos comentando de inmediato algunos detalles. Recordemos que en ese tiempo estaba muy operativa la Central Nacional de Información, la CNI, que tenía una clínica, la Clínica London. Muchos de esos médicos y funcionarios tuvieron alguna participación en este crimen. Incluso el día en que el presidente Frei Montalva sufrió un shock séptico, se acreditó que uno de estos funcionarios, que no trabajaba en la Clínica Santa María donde murió, había ingresado a la habitación del exmandatario, y que lo hizo de manera sucesiva, es decir, varios días. Son algunas de las cosas que establece este fallo. Fran. Sí, así es. Esto ha sido lo histórico, precisamente con ese lujo de detalle catalogado como el primer magnicidio ocurrido contra un expresidente. Y es precisamente donde está la controversia de esta resolución, porque hay muchísimos detalles establecidos en esta resolución de más de 800 páginas del ministro Alejandro Madrid, en que aquí hubo una preparación, una premeditación con participación de agentes de la CNI. Y es por eso que eso en parte ha decepcionado a los creyentes, porque pese a que esta era una sentencia esperada y de todas formas celebrada por la familia Frei Ruiz-Tagle y la democracia cristiana, la decepción radica en la teoría que ellos mantienen vigente para ellos, el homicidio calificado. El abogado que representa precisamente a los hijos del exmandatario Eduardo Frei Montalva explica que ellos mantienen esta convicción, la de un asesinato comandado por los agentes de la dictadura, pues Frei aparecía como una figura opositora fuerte y opositora al régimen de Augusto Pinochet. Escuchemos precisamente aquel argumento en voz del abogado que representa a la familia, Nelson Caucoto. Estamos en presencia de un fallo que es histórico, primera vez que en nuestro país se condena por el magnicidio de un presidente de la República. Nosotros entendemos que aquí hubo un delito de homicidio calificado, premeditado, ¿verdad? Y por vía de elementos tóxicos, y eso califica la figura del homicidio, y eso indudablemente que eleva enormemente las penas. Tenemos que alegrarnos que después de una larguísima investigación, dictando una sentencia condenatoria en un crimen inédito en Chile, en la más grande operación de inteligencia que jamás se haya desarrollado en tiempos de la República, en 200 años de existencia de este país, primera vez que ocurre algo semejante, y eso es lo que tenemos que celebrar. Bueno, ahí esa es
la primera impresión que hay por parte de los querellantes. Se espera que en breves minutos más, nada más, en la Democracia Cristiana y también en la fundación que comanda el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle haya pronunciamiento por parte de la familia y por quien ha sido la principal impulsora de esta investigación, su hija, Carmen, la hija de Eduardo Frei Montalva, Carmen Frei. Hay que hacer un poco de historia. En 2 ocasiones fue exhumado el cuerpo de Eduardo Frei Montalva. En el primer peritaje, recordemos, se arrojó la presencia de talio y gas mostaza, lo que en su momento levantó la teoría del envenenamiento, pero que finalmente fue descartado en 2016 con la segunda exhumación analizada por el tanatólogo español Aurelio Luna, quien, recordemos, ha investigado la muerte de Pablo Neruda. Y otro de los misterios, tú lo decías, Gerson, al inicio, que se despejaron con este fallo, es el rol del ministro, que tuvo el actual subsecretario de Salud, Luis Castillo, quien a juicio del ministro Alejandro Madrid, hubo una revisión respecto a los actos de encubrimiento que se le imputaron por parte de los querellantes. Este médico en ese entonces era el director del Hospital Clínico de la Universidad Católica, donde se realizó la autopsia del expresidente Eduardo Frei Montalva. Posterior a ello, Luis Castillo recibió una serie de documentos e instruyó la reserva de antecedentes que eran derivados de esta autopsia. El fallo indica, y es categórico en ese sentido, que su actuación podría ser cuestionada por no haber entregado esta información de forma inmediata a la familia del exmandatario. Por último, haber dado a conocer la existencia de estas muestras. Omitió aquella información, pero esto no resulta ser suficiente para atribuirle al facultativo Luis Castillo una responsabilidad penal o que constituya el delito de encubrimiento, dejando fuera cualquier posibilidad de imputarle algún delito, a menos que esto se apele en los tribunales superiores. Eso es lo que ha sentenciado esta resolución tras más de 15 años en que estuvo dedicado el ministro Alejandro Madrid a investigar la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva, en lo que ha sido catalogado finalmente como una decisión histórica, inédita, importantísima para la historia de Chile, hablando del primer homicidio a un expresidente de la República. Sí, sin duda, Fran. Bueno, te agradecemos ahí el reporte. Vamos a ir complementando. En cualquier momento habla Carmen Frei y también Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Curiosamente, bueno, sabemos que está muy dividida la familia en torno a este caso. Lo van a hacer en puntos distintos y a la misma hora estaba citada esta conferencia, este punto de prensa. Eduardo Frei en la Fundación Frei y Carmen Frei y otros personeros políticos ahí en la sede de la DC. Vamos entregando algunos antecedentes que, como decía, tienen características ya de novela policial. En el primer caso, sabemos que Patricio Silva Garín es el principal condenado a 10 años de presidio. Se les indicaba como miembro de los organismos de seguridad de la dictadura. Era cuñado y tenía ligación con Patricio Rojas. ¿Se acuerdan de Patricio Rojas? El primer ministro de Defensa después de reinaugurada la democracia de Patricio Aylwin. El doctor Patricio Rojas era el médico de la familia y él autorizó a título personal, es decir, sin conocimiento de la familia, un método de autopsia o exámenes tanatológicos, un vaciamiento en realidad, embalsamamiento más que autopsia. Una precisión ahí, teniendo la Católica y no la Clínica Santa María una sala que permitiera realizar este tipo de procedimientos, lo que se hace es llamar a 2 médicos de la Católica, Helman Rosenberg y Sergio González, los 2 condenados hoy, a la Católica. Entran de una manera muy subrepticia, por pasillo, en fin, nadie se dio cuenta, y en el baño de la habitación del expresidente Frei Montalva lo cuelgan de los pies, o sea, queda de cabeza en una escalera esta de tijera, lo vacían y lo embalsaman. Nadie supo de este procedimiento, ahí dan cuenta de un acta con que se encontraron, en fin. No se preservaron los órganos blandos, lo que hubiera permitido mucho más fácil establecer un posible homicidio. Recordemos que Patricio Rojas está cuestionado en la DC, se le suspendió la militancia a raíz de estos últimos antecedentes. ¿Qué pasó? En relación al subsecretario de Redes, Luis Castillo, el 2000, cuando aparecen lo que les contaba antes, estas fichas dando cuenta de que esto que parecía como una autopsia
o estos exámenes. Protocolo de autopsia. Protocolo de autopsia con NN, cuando se supo que eran del expresidente Frei Montalva. Uno de los que fue condenado hoy, el doctor Sergio González, se dirige a su jefe. ¿Quién era su jefe? Luis Castillo. Ahí lo describía Fran. Y le dice, ¿saben qué? Acá hay 15 muestras del exmandatario acá en los archivos de la Católica. Hay 15 muestras. Y la respuesta de Castillo fue, esto es confidencial. Y no solo se lo dice además él en sus declaraciones que le entrega un informe que estuvo sobre su escritorio, ¿no? Claro, sí, o sea, se lo hace formalmente. Lo hace formalmente y por formalmente, escrito. Porque ya la cosa se venía. Le dice, están estas 15 muestras, y él dice, no, esto es confidencial, y solamente deja de serlo una vez que lo pide la familia. La familia no tenía idea, no tenía cómo saber que existía, imagínate. Era muy difícil que la familia pidiera algo. En el 82. Era muy difícil que la familia pidiera algo que no sabía que se había hecho. Que exactamente. existía. Entonces, esa es la responsabilidad hasta ahora política que le cabe a Castillo. Y un reproche ético también. Y acá, claro, lo repasa el ministro Madrid, dejando la puerta abierta para que en las próximas instancias pueda pasar algo ahí. Otro detalle, el chofer personal de Frei Montalva, Luis Becerra, después fue chofer de Saldívar. De Andrés Saldívar. Hay un reproche ahí ético, no judicial, y vamos a ver cómo reacciona el gobierno de Sebastián Piñera frente ya a esta sentencia y esta convicción del juez Madrid en torno a la figura de Luis Castillo, que ha sido tan polémico y que el gobierno a toda costa ha querido mantener, pese a todo lo que ha significado, incluso poniendo en riesgo las relaciones con la DC en algún momento. Si bien no hay un reproche penal, puede haber un reproche ético en este sentido. Vamos con Axel Troncoso. ¿Qué tal, Carla? Nosotros estamos en la sede de la DC, donde militantes de la Falange, con pañuelos azules en sus brazos, con la imagen del expresidente Eduardo Frei Montalva y el hashtag Justicia para Frei, han llegado durante esta tarde hasta la sede de la Democracia Cristiana acá en el centro de Santiago. Están esperando también las palabras que en los próximos minutos dará Carmen Frei. Los presidentes de los distintos partidos de la ex nueva mayoría llegaron hasta acá para compartir precisamente con Carmen Frei, quien desde temprano concretó un encuentro con Luciano Foyú, abogado querellante, representante de la Democracia Cristiana, para conocer todos los antecedentes respecto a este fallo que informamos oportunamente en ADN. Pero sin duda el saludo que más llamó la atención durante esta tarde fue el de la senadora socialista Isabel Allende. Un emotivo abrazo con Carmen Frei. La parlamentaria recordó que la vida las separó por diferencias políticas entre sus padres, pero que la búsqueda de justicia las ha vuelto a unir. Isabel Allende también se refirió a este tema que ha sido bastante comentado. Hablamos del rol de Luis Castillo, subsecretario de redes asistenciales. Esto fue lo que dijo Isabel Allende. En el fallo menciona que efectivamente lo que siempre sostuvo la Democracia Cristiana, es decir, que conoció de parte del doctor González que estaban los antecedentes y sin embargo nunca los dio a conocer, los guardó, los consideró confidencial y dijo que solo se harían a conocer si la familia o un fallo judicial se lo pedía, lo que era un absurdo porque obviamente la familia no estaba al tanto en esa época. Por lo tanto, tuvo un acto de ocultamiento, aunque no alcanza para la figura penal, pero yo creo que el país, la sociedad tiene claro. Reproche ético y moral que han hecho los distintos presidentes de los partidos. También habló el expresidente de la Falange, Ignacio Walker, quien señaló que quedan conforme con este fallo por las responsabilidades que establece y que hay que analizarlo paso a paso. Mire, vayamos procesando las cosas en la medida en que van saliendo. Llevamos, imagínense, toda una vida, desde el asesinato por envenenamiento, así está caratulada, ¿no es cierto?, el expediente de Eduardo Frei Montalva. No nos apresuremos a sacar otras conclusiones. Aquí había 6 personas inculpadas que han sido condenadas. Puede que no se trate de un fallo ejecutoriado, pero en estas 811 páginas del fallo del juez Lamadrid, ¿no es cierto?, que vamos a leer, yo por lo menos voy a leer, vamos a justamente compenetrarnos de los hechos y del derecho, porque solo él sabe, en esas consideraciones, qué arrojó esta investigación de 17 años. Sí, Axel, hay un hecho ahí también político, porque se juntan las hijas de 2 presidentes, pues. Y cómo fue ese encuentro, esa relación. Entiendo que algo dijo también Isabel Allende ahí.
Fue bastante emocionante este encuentro entre Isabel Allende y Carmen Frey. Ella señalaba a la salida que habían estado bastantes años separadas por diferencias políticas, lo que había pasado durante el golpe militar, el rol que había jugado la DC también en ese sentido. Ella decía, lamentablemente nos separamos, pero nos vuelve a unir el sentido de justicia, de verdad y también de democracia. Se dieron una abrazo en el exterior de la sede de la Democracia Cristiana. Fue los aplausos también de los militantes que estaban alrededor y la emoción de Carmen Frey. Se abrazaron aproximadamente 3 veces, un abrazo caluroso, emotivo, el que se dieron en el exterior de la sede de la Democracia Cristiana, y también cruzaron algunas palabras y después se reunieron en privado, y la senadora socialista posteriormente señaló estas palabras, que señalaba que estaba contenta de volver a hablar con Carmen Frey y también contenta por el fallo que conocimos durante esta tarde, Gerson. Bien, Axel, bueno, ya lo habíamos dicho, lo recalcamos, porque tiene una significación especial. Ya vamos a entrar a comentar algunos detalles de significación política de esto. Esta evidencia, digamos, de cómo han tomado caminos separados el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y su hermana Carmen Frey. Se va a referir al tema dentro de poco, no sabemos qué va a decir. El ex mandatario en otro lugar de Santiago, en la Fundación Frey, y estamos a la espera. También sería interesante conocer qué puede decir al respecto, por ejemplo, el toxicólogo de la Universidad Católica, también estuvo ahí en un cargo importante en el hospital de la UCE, Enrique París, porque él desacreditó en un momento absoluto, pero de una manera muy vehemente, tajante la participación de algunos peritos que encontraron estos gastos de gas mostaza. Oye, nos preguntábamos recién cuáles van a ser los efectos también para el gobierno de Sebastián Piñera en torno a la situación del subsecretario Castillo. Ha tuiteado el presidente hace algunos minutos, dice: tras 16 años, juez Madrid determinó que muerte del presidente Frei Montalva fue homicidio. Condenamos con indignación este asesinato y expresamos sentidas condolencias a su familia y al Partido Demócrata Cristiano. Colaboramos con búsqueda de verdad y justicia, presentando querella criminal en nuestro primer gobierno. Sí, no podías no ser protagonista de la historia también. Es un hecho brutal desde el punto de vista de que constituye probablemente el crimen más siniestro, independiente de la operación de inteligencia. Es la abdicación a todo respeto republicano, probablemente en su expresión más desnuda. La dictadura, ya sabíamos que había despachado a un comandante en jefe del ejército. Hay muchos militares que creían que eso no podía llegar a ser la dictadura. Bueno, lo hizo. Y fuera de Chile. Lo hizo con un ex ministro de Interior, el caso de Orlando Letelier. Lo hizo con un ex vicepresidente. Canciller Orlando Letelier. Con un vicepresidente, y que después también fue interior, alcanzó a ser interior. José Toá fue vicepresidente de la Nación y también murió después de las torturas de la dictadura. O sea, ya sabíamos que la dictadura no tenía límites en ese sentido. Y el magnicidio era básicamente lo que faltaba para coronar. Yo creo que algo que hoy día va a generar, y el tuit de Piñera yo creo que en ese sentido lo expresa, un consenso civilizatorio básico de solidaridad con la familia Frey y de condena a la dictadura. Yo no veo posibilidad de que... esto es lo que no... Esto es, como lo conversabas tú antes del programa, esas heridas tan profundas que deja la dictadura. Tremendo. En esto yo creo que finalmente va a haber un consenso transversal respecto de la condena. Y la foto de la hija de Frey con Allende, de Isabel Allende con Carmen Frey, es la fractura de Chile, es la fractura de los 70, y después sobre ese abrazo se construye la coalición política más exitosa de la historia de Chile en términos de paz y prosperidad, que es la Concertación. Así que la recuperación de esa confianza cívica es fundamental, y el magnicidio está exactamente en la vereda opuesta. Es la violación a las reglas de la democracia probablemente más flagrante. Ahora, sabemos, para hacer un par de comentarios, ir contrastando un poco, sabemos en qué lado de la vereda se pone Piñera en este tipo de casos. Ha evolucionado en distintos tonos, digamos, en relación a sus más cercanos colaboradores políticos.
lejos quedó, por ejemplo, el tema de o la frase de los cómplices pasivos. Hoy día ya no habla así, pero se cuadra siempre en relación al actor de la dictadura. Ahí no se pierde. Sí. Pero sí tiene una piedra en el zapato en este minuto, que es Luis Castillo, ¿no? Porque el fallo lo nombra, se describe cuál fue su actuación, se dice que es incorrecta, que no alcanza para por lo menos en esa instancia perseguirlo judicialmente, sí, eso es pero sin duda hay un problema en la ecuación, que tiene que resolver de alguna manera. Y que le tira la pelota después de haber controlado la agenda, después de mucho tiempo con el tema Venezuela, que por fin todos los chilenos, no todos los chilenos, pero una porción importante estaba respaldando al gobierno en esa posición. Esto claramente se los arrebata de vuelta. Sí. Oye, para las generaciones más jóvenes también un poco recordar qué interés tenía la dictadura de Pinochet en los principios de los 80 en eliminar de esa manera a un expresidente. El caupolicanazo, esa locución vehemente. O sea, Frei Montalva era el líder de la oposición contra la Constitución del 80. Exacto. Y no solo internamente, era una figura reconocida en ese acto político, yo creo que ahí se fijó su sentencia. Oye, quiero hacer una última reflexión sobre lo que constituye el concepto de verdad judicial. Porque hoy día nosotros damos que esto es un hecho, ¿cierto? Porque un juez lo dijo así. Claro, por lo menos en primera instancia. Pero es interesante como el estatus que tiene una verdad judicial. Porque cuando una verdad judicial se confirma, se transforma un poco en una verdad histórica, ¿no? Los libros de historia, en cierto sentido, la absorben, salvo que después la historia la cuente otro. En general, las verdades judiciales se van incorporando en la memoria de los pueblos como parte de aquello que tú ya no vuelves a discutir. O sea, por lo menos dentro de las reglas del Estado de Derecho, lo menos discutible. Exacto. Pero sí es cierto también que en otros casos, no en este, ya salgamos un poco para hablar del tema en sí, por ejemplo, en sanciones económicas, muchas veces no van acorde los fallos con el acto cometido. Claro. ¿Tú hablas de la pena o muchas cosas que realmente pasaron no se condenaron. Sí. Es que hay muchas cosas que quizás no tienen pena. Y aquí seguramente algunos van a zafar, pero yo me refiero a que ya la condena, independiente ya el fallo independiente de la pena asociada, ya establece como una especie de verdad histórica. Sin duda. Sin duda. Y quienes se niegan a eso generalmente pasan por negacionistas. Entonces en eso es interesante que yo creo que va a tener muy poco espacio. Hoy incluso la derecha, ya no la de Piñera, ya estoy pensando en la derecha más dura. Yo creo que tampoco ellos tienen espacio para cantinflear con esto. Sí, no hay espacio. Ahora, eso que tú dices tiene que tener una condición, que haya Estado de Derecho, porque sabemos que en otras circunstancias de este país, hoy día Venezuela, por ejemplo, esas condiciones no se cumplen para que eso sea así, digamos. Que lo interesante de este caso es que te muestra que a pesar de que no había Estado de Derecho cuando pasó, quizás con el caso de Venezuela también va a pasar que muchos años después, cuando se restablezca el Estado de Derecho, se van a empezar a saber cosas también quizás que hoy día no sabemos. Y ahí hay un tema de justicia también, por la oportunidad de la administración de justicia. 37 años pasaron. Bueno, hoy día tenemos un programa corto, así que mañana